Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, nada más para terminar y dar un resumen en ello y poder entrar con Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, vamos a leer del versículo, nos quedamos viendo y si tú y yo pudiésemos hacer un recuento de todo este capítulo de Hebreos capítulo 12, podríamos darnos cuenta que primeramente este capítulo de Hebreos nos exhorta de tener puestos nuestros ojos en Yeshua. Si tú y yo no ponemos nuestros ojos en Él, tarde o temprano nos distraeremos y nunca podremos llegar o poder proseguir en la carrera que está por delante de cada uno de nosotros. ¿Cuántos sabemos que hay una carrera en esta vida que tenemos que terminar? Todos y cada uno de nosotros. Dice, corran de tal manera que obtengan el premio. Puestos nuestros ojos en quien dice la palabra en Hebreos, dice que es una prueba de destreza. Esta vida, dile que está a tu lado, no es fácil. Yo sé que muchas veces se habla y cuando se dice, ven y acepta al Señor y todo va a ser muy diferente, no es cierto. Y te digo, eso no es el Evangelio. Porque la palabra en el libro de Hechos nos dice que es a causa de diversas pruebas que tenemos entrada al reino de nuestro Padre. ¿Cuántos queremos entrar en su reino? Y la palabra dice que es a causa de diversas pruebas. Y si hay pruebas, dice que hay una prueba de destreza y que está preparada por que está delante de cada uno de nosotros y que debemos de correr esa prueba. Y si significa que es una prueba de destreza, eso nos hace ver que no es nada sencillo o que no es algo fácil. Habrá luchas, habrá batallas, pero en medio de todo ello sabremos que Él nos da la victoria, porque si tú y yo tenemos nuestros ojos puestos en Él, las cosas serán diferentes. ¿Cuántos entendemos eso? Las cosas cambian. Y en esta prueba tenemos que correr, dile que está a tu lado, tenemos que correrla con paciencia, con disciplina de congregarnos. Es correr con paciencia la disciplina de congregarnos, las fiestas, el amar, el pedir perdón, dejar de ser disciplinados por el Padre y hacer que el orgullo muera por medio de la disciplina. ¿Cuántos sabemos que a veces somos un poco orgullosos? No queremos recibir nada, ¿verdad? Y a veces si nos extienden la mano, a veces hasta nos ofendemos. Pero aquí no hay nadie así, ¿verdad? No, ¿verdad? Pues aquí no. Tal vez allá afuera, hoy no, aquí no. Pero debemos de dejar de ser disciplinados. Por medio de la disciplina es que tú y yo podemos, o por medio de ser disciplinados podemos dejar el orgullo a un lado, de dejar de meter la mano nuestra en las cosas que le pertenecen a Yahweh. Y aquel que saque, ¿sabes? Dice la palabra que tú y yo somos, Él es el alfarero, y nosotros ¿qué somos? El barro. Y tenemos que dejar que el alfarero haga su obra en nosotros. Tenemos que dejar que Él haga su obra, que Él nos forme, que Él nos moldee, sin que tú y yo tenemos que meter la mano para nuestros propios propósitos o nuestros propios beneficios, y que sea Él quien nos dé la forma y la semejanza que Él quiere a cada uno de nosotros, para que tú y yo podamos ser vasos de honra para poderle servir a Él. ¿Cuántos entendemos eso? Y es necesario dejar que Él pueda trabajar con nosotros y que podamos ser hallados fieles en todo lo que Él prescribe en su palabra para con nuestras vidas. La fidelidad de que podamos cumplir, de que podamos ser fieles a su palabra. Pero tenemos que algo que tú y yo vimos la semana pasada. Dice la palabra que aquel quien tiembla, dice, ¿con quién habitaré? Dice, sino aquel con el que tiembla ante mi palabra. Para que tú y yo podamos dejar que el Padre pueda trabajar en nuestras vidas, dile que está a tu lado, es necesario que tengamos temor de Él. Porque cuando hay ese temor es fácil poder dejar que el Padre trabaje en nuestras vidas. Cuando no hay ese temor, simplemente no dejamos que el Padre pueda trabajar. ¿Y cuántos sabemos que Él quiere terminar la buena obra que Él empezó en nuestras vidas? Amén. Y dice que es una prueba de destreza que está por delante. Y para resumir todo este capítulo,
Tenemos que poner nuestros ojos o dejar puestos nuestros ojos en Él para que nuestras vidas puedan ser arregladas. Si no mantengo mis ojos puestos en Él, difícilmente nuestras vidas no van a ser arregladas. ¿Cuántos sabemos que hay cosas que se tienen que arreglar en nuestras vidas? Hay cosas, hay veces que uno piensa a su propio parecer y decimos, no, es que yo no tengo nada que arreglar, yo estoy bien. Cada uno establece su propio estándar de manera de comportarse, de vivir. Uno puede decir, yo no soy malo, yo no soy bueno, yo no robo, yo no hago esto, y ponemos nuestro propio estándar de vida, no conforme el Padre lo establece, sino como la persona que está a mi lado. Y ahí saco yo mis propias conclusiones y digo, automáticamente, si yo no soy como la persona que está o que yo conozco, Él es mucho peor que yo, por lo tanto yo soy bueno. Pero Yeshua dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ningún solo bueno, sino el Padre que está en los cielos. Pero si quieres tener entrada a su reino, guarda sus mandamientos. ¿Cuál es el estándar de poder llegar a ese estándar de bueno, o de poder comportarnos como el Padre desea en su palabra? Cuando tú y yo establecemos el estándar de vida, no el del hombre, sino el que el Padre establece en su palabra, para la manera en que tú y yo debemos de comportarnos, cómo debemos vivir. En eso se basará si tú y yo verdaderamente somos de Él y si nuestras vidas están en Él. ¿Cuántos entendemos? Amén. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 13. Dice, permanezca entre ustedes el amor fraternal. Primeramente vemos que entonces nos exhorta de que corramos una carrera y hay un oponente. En toda carrera, dile que está a tu lado, hay un oponente. Hay un competidor, y ese competidor que está al lado nuestro siempre será el pecado. Y sabes que el pecado siempre va a querer ganar, o va a querer ganarnos, y va a querer vencernos. Y la palabra nos dice que corramos con paciencia y con perseverancia esta carrera, puestos nuestros ojos en Él, en el autor y consumador de nuestra fe. Dile que está a tu lado, vamos a correr con confianza. Sabes que si no hay confianza, difícilmente llegaremos a la meta. La persona que compite en una carrera es porque se tiene confianza que va a llegar a la meta. ¿Cuántos entendemos eso? Tarde o temprano todos, o aquella persona que se ejercita, que se prepara y que se inscribe para participar en una carrera, sabe y conoce, o se tiene la confianza que va a llegar a la meta. Quien no tiene la confianza que va a llegar, dice, ay no hombre, ¿para qué corro? ¿Sí o no? Va a decir, no, voy a hacer, y perdón que lo diga de esta manera, voy a hacer el oso, voy a correr, no voy a llegar. Pero la persona que se tiene confianza se inscribe para participar porque se tiene la confianza. Y sabes que tú y yo, nuestra confianza debe de estar puesta en aquel que ha garantizado el premio. ¿Quién es aquel que ha garantizado el premio para nuestras vidas? Él. No nosotros. Si tú y yo ponemos nuestros ojos en aquel que ha garantizado el premio, correremos con confianza esta carrera de destreza que está por delante de cada uno de nosotros. Y esa es la manera en que tú y yo podemos llegar. Y fíjate, una exhortación, y me gusta este capítulo 13 de Hebreos, porque es como si fuera una conclusión de todos los capítulos. Y dice, permanezca entre ustedes el amor fraternal. Hebreos 13, versículo 1, dice, permanezca entre ustedes el amor fraternal. ¿Qué es el amor fraternal? ¿Qué es el amor fraternal? El amor fraternal es el cual cada uno de nosotros habla. Todos podemos hablar de esto acerca del amor, pero rara vez lo experimentamos a menos de que lo propongamos en nuestro corazón. La palabra dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y decimos a veces, es que yo no siento amarlo. Dice, que amemos, dice, permanezca entre ustedes el amor fraternal.
El amor fraternal es algo que yo debo de proponer en mi corazón, no es algo que debo sentir. Es que yo no siento amor. Fácil es poder amar a aquellos que nos caen bien, pero aquellos que no, es que no siento amarlo. Dile al que está a tu lado, es proponerlo. ¿Cuántos entendemos eso? Y al menos si yo quiero experimentar ese amor fraternal, el uno para con el otro, tengo que proponerlo de corazón para que pueda experimentar ese amor. Dice, ¿sabes qué hay? Vamos a a Génesis, capítulo 25, perdón. Es una exhortación a que nosotros permanezcamos en un amor fraternal. Y ese amor fraternal solo se manifestará cuando abandonemos ese espíritu de egoísmo en nuestros corazones. ¿Qué es lo que necesito para poder experimentar ese amor fraternal? Tengo que apartar de mí ese egoísmo que a veces está dentro de nosotros para que yo pueda experimentar ese amor fraternal. Fíjate lo que dice Génesis capítulo 25, 29. Fíjate lo que dice Génesis 25, versículo 29. Dice, aconteció que habiendo preparado Jacob un guisado, he aquí su hermano Esaú vino del campo exhausto. Entonces Esaú dijo a Jacob, permíteme probar ese guisado rojo, porque soy exhausto. Por eso fue llamado Edom. Pero Jacob le respondió, véndeme hoy tu primogenitura. Entonces Esaú dijo desde su corazón, he aquí voy a morir. Dice, ¿para qué me aprovecha la primogenitura? Luego Jacob le dijo, júramelo hoy. Y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob le permitió comer a Esaú pan guisado de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se marchó. Y fíjate lo que dice, la última parte, dice, así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Sabes que la palabra o la Torah nos muestra o nos habla acerca de la ingratitud? ¿Sabes por qué Esaú vendió su primogenitura? Porque Esaú era una persona o fue un ingrato. ¿Qué significa la palabra ingrato? Significa despreciar, desechar o tomar en poco aquello que ha adquirido. Aquí nadie es ingrato, ¿verdad? Tenemos que aprender a valorar las cosas que hemos recibido y aquellas cosas que el Padre ha puesto y ha depositado en nuestras manos. Y por ello tenemos que dar gracias. Esaú fue una persona que no valoró, y a causa de ese egoísmo que había sobre su corazón, por ese desprecio o haber menospreciado la primogenitura, vino una falta de amor a su hermano. A causa de lo que él había hecho, este hombre Esaú, vino la falta de amor. A causa de haber vendido la primogenitura vino la falta de amor. ¿Qué es lo que quería hacer Esaú para con su hermano? Quería quitarle la vida. Quería vengarse. Dice que aunque después Esaú, dice, la procuró con lágrimas, no la pudo recuperar. Pero siempre que hay, dice la palabra, dice que permanezca en nosotros el amor fraternal. Y es necesario que yo pueda quitar el egoísmo sobre mi vida, sobre mi corazón, para que podamos experimentar ese amor fraternal los unos para con los otros. A causa de ese desprecio o de ese egoísmo que había sobre la vida de Esaú, de haber rechazado la primogenitura, vino la falta de amor para con su hermano, al tal punto que quería quitarle la vida. ¿Qué es lo que tú y yo podemos permanecer o qué es lo que yo debo de hacer para permanecer en este amor fraternal? ¿Y cómo se manifiesta este amor fraternal? Y voy a dar diferentes puntos y yo creo que nada más los voy a tratar de enumerar por el tiempo. Amar, dice, vamos a Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio 10, versículo 18. Dice, versículo 18, dice, Él hace justicia a los huérfanos y a las viudas, ama al prosélito y le da alimento y vestido. Versículo 19. Dice, amen a los prosélitos porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Otras traducciones
Dice, amen al extranjero porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que tú y yo podemos aprender por medio de ello? Dice la palabra, amemos al extranjero. ¿Quién es el extranjero? ¿O quién pertenece? No solo es aquel que pertenece dentro de nuestras filas, o por decirlo de esta manera. El extranjero no es el llegar y decir uno a otro, Shabbat Shalom, mi hermano, te amo, y estamos muy bien unos para con otros, pero el extranjero es uno que no está dentro de tus filas, uno que no es dentro de la iglesia, pero es uno que está fuera de la congregación. Dice, ama a tu prójimo, dice, ama al extranjero, porque recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. No es simplemente el de decir, mi hermano, mi hermana, yo te amo, pero es el demostrarlo muchas veces con hechos. Pero es el demostrarlo no simplemente con los que están dentro, sino con los que están afuera. Porque el que está afuera es un extranjero que no pertenece dentro de las filas en las que tú estás, o dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Pero dice la palabra, ama al extranjero. Solo entre nosotros nos exhorta que debemos mostrar el amor al extranjero, quien está fuera del pueblo, mostrando este amor al que está fuera. ¿Sabes que ahí se manifestará lo que en verdad hay en el corazón? Cuando verdaderamente amamos al que está no simplemente adentro, pero el que está afuera, ahí es cuando demostramos qué es lo que verdaderamente está en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cómo puedo mostrar el amor, o cómo se manifiesta la manera en que tratamos? Y ojo con lo que digo, ¿cuántos sabemos que tenemos que amar al que está afuera? ¿Amén? ¿Sabes que muchas veces en la manera en que tú y yo tratamos a la persona del supermercado, a la persona que se trata a veces al mesero, a veces que la manera en que se trata al prójimo, demostramos si amamos al prójimo o no lo amamos? ¡Ey! ¡Ch, ch, ch, ch! ¿Cuántos saben a lo que me refiero? O tronar los dedos, ¿verdad? Para eso trabaja. Pero ¿qué va a pensar de nosotros? La manera en que tú y yo tratamos a la persona que está en el supermercado, tanto al mesero como a tal persona que hace su labor, eso demostrará lo que verdaderamente hay en nuestros corazones. Lo que nosotros tenemos muestra el amor al extranjero, si tenemos amor por la persona o si no tenemos el amor por la persona. Porque cuando uno trata de tal manera a una persona, la persona va a decir, yo no tengo por qué estar recibiendo los tratos que tú me das. Porque de la misma manera ellos hacen sus labores, y es la manera en que ellos se ganan el pan y el alimento para llevarlo a las familias. Y el que a veces se tenga una posición mejor que la de tal persona, no nos hace superiores. Porque en eso podemos tú y yo mostrar el amor que hay en nuestros corazones para el que está afuera, que no quiere ser llamado el prójimo. ¿Cuántos entendemos eso? A veces es un poco difícil y a veces no quererlo entender, pero eso demostrará lo que hay en el corazón, y podemos mostrar el amor que hay en nuestros corazones. ¿Sabes qué satisfactorio es? Y te comparto esto. Hay una persona que se podría decir, allá se utiliza mucho lo que es el velador. Y pasa siempre, y siempre es la manera, y a veces de darle más de lo que es. Hasta ahorita no sé ni cuándo se le debe dar el velador, pero trato de darle de una manera bien, podríamos decirlo de esa manera. Y darle, y llega en esta semana y me dice, ¿sabe una cosa? Dice, yo ya no voy a poder estar trabajando, yo ya no voy a estar por X u otra razón, que no la puedo decir, las circunstancias que sabemos que se viven allá en México, y me dice, yo no voy a poder así. Me pidieron que pues me despidiera, vaya, de las personas con las que trabajaba y todo, y luego me dice, yo le voy a confesar, dice, es que yo soy cristiano, dice, y empieza a hablarme, y me río y le digo, no, que me da mucho gusto, le digo, yo soy ministro, y se le salen las lágrimas y me dice, yo sabía que había algo en usted. Dice, yo sabía bien.
Dice, la manera en que usted me trata, la manera en que habla, dice, y en la manera que a veces sale cuando aún yo me voy para darme él dice mi propina o no sé de qué manera me habló. Dice, pero dice, yo sabía algo que había diferente. Digo, bueno, Padre, gracias, ¿verdad? Porque dice las Escrituras que tú y yo, dice el apóstol, dice que tú y yo somos como cartas abiertas y leídas por todos los hombres. Nuestros hechos, nuestros actos, las cosas que tú y yo realizamos, es aquello que como sin tinta estuviéramos escribiendo nuestro testimonio. No es por lo que se pueda profesar o decir de bocas afuera, pero es que con nuestros hechos, con nuestras actitudes, podamos reflejar, y sin que tengamos que decirlo, la gente puede decir, en verdad en tu vida hay algo diferente. Y sabes que eso es lo que marca la manera en que tú y yo tratamos a las personas. Habla mucho de lo que verdaderamente a veces hay en nuestro corazón, en el trato que damos a las personas. Porque las personas, dice la palabra, amarás a tu prójimo. Tu prójimo es la persona. ¿Qué significa la palabra prójimo? La palabra prójimo no es mi familia, no es mi esposa, no son mis hijos, no son mis parientes, no son... A veces tomamos la palabra prójimo como las personas que me rodean, las personas que me aman, y digo, esos son mis prójimos. Pero la palabra prójimo viene de la palabra próximo. ¿Qué significa la palabra próximo? ¿Quién es tu próximo? Cuando estoy en el supermercado, tu próximo o tu prójimo es la persona que está delante de ti, que está atrás de ti. Tanto el cajero como el que está atendiendo, como aquel que anda desempeñando sus labores, el que anda limpiando, el que anda trapeando. Ese es tu prójimo. En tu trabajo es la persona que viene a visitarte, es la persona que estás atendiendo, es la persona que te rodea. En la escuela son tus amigos, tus compañeros de escuela, todos ellos vienen a ser tu próximo. Y dice la palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entendiendo eso, ¿qué significa? Que debo de amar a todos de igual. ¿Cuántos entendemos eso? Porque el amor no se debe de sentir. El amor es proponerlo en nuestro corazón. Fácil es amar, sí o no, a aquellos que están bien para nosotros. Pero aquellos que a veces no están bien para con nuestras vidas, decimos, es que me es difícil. Pero aún en medio de ello tenemos que amarlos. ¿Cuántos estamos entendiendo eso? Y son como si fueran, déjame decirte, como si fueran simplemente cápsulas por el tiempo que te estoy dando. De amar. Hay diferentes maneras de amar. Número 1, amar al extranjero. Número 2, el amor fraternal no es egoísta. Fíjate, Mateo capítulo 22, vamos a Mateo capítulo 22. Dile que está a tu lado, debemos demostrar ese amor fraternal de que somos los hijos de Yahweh. ¿Cuántos hijos de Yahweh hay aquí? Amén. Si somos hijos, debemos demostrar ese amor fraternal los unos para con los otros, de que verdaderamente somos sus hijos. Porque en esto se conocerá si somos de Él. ¿Cuántos entendemos? Amar los unos a los otros así como Él nos ha, que dice la palabra, como Él nos ha amado. Dice, Mateo capítulo 22, versículo 36. Fíjate lo que le dijeron. Dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y cuando vemos la palabra ley, recuérdate que es de qué? De la Torah. ¿Qué representa la Torah? ¿Verdad? A veces es bueno repasarlo, ¿verdad? Es enseñanza, instrucción y orientación. ¿Verdad? No por nada a veces dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, por cuanto de nuevo es necesario que les estimule la conciencia o la memoria, ¿verdad? Siempre es bueno que la palabra nos estimule a volver a pensar, ¿verdad? Aunque ya lo sabemos y aunque decimos, ¿verdad? Eso ya me lo sé, ¿verdad? Decirle al Padre, bueno, gracias Padre que aún en medio de todo, tú nos estimulas la conciencia y la memoria para volver a recordarlo. Fíjate, dice, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Recuerda que la ley
representa enseñanza, instrucción y orientación, pero también representa lo que es el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Son los primeros 5 libros de la ley, lo que tú y yo conocemos desde Génesis hasta ¿dónde? ¿Hasta Deuteronomio? Desde Génesis hasta Deuteronomio. Eso representa lo que es la ley, o mejor dicho, lo que es la Torá. Y fíjate lo que le dijeron a Yeshua. Dice, fíjate que todo lo que hablaban, lo hablaban referente no en base a lo nuevo, pero lo hablaban referente a lo que estaba de base, o lo que era conocido como la Torá. Porque recuerda que ellos tenían ¿qué cosa? Ellos no tenían la Biblia, no tenían el Nuevo Testamento como tú y yo lo tenemos. Ellos tenían lo que era la Torá, los primeros 5 libros de la ley, desde Génesis hasta Deuteronomio, los libros de Moisés, que eran conocidos. Y fíjate lo que le preguntan, dice, y uno de ellos dice, versículo que te había dicho, 35, 36, ¿verdad? Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la Torá? Yeshua contestó, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Versículo 38 dice, este es el más grande y el primer mandamiento, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjate lo que dice versículo 40, de estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas. No dice que son los únicos, dice que de esos 2 depende la ley, la Torá y los profetas. De esos 2 mandamientos son base, por decirlo de esa manera, o de ello depende todo lo demás. Y dice la palabra que debemos mostrar. Yeshua está citando del libro, si quieres apuntar por el tiempo y quieres apuntar, Levítico capítulo 19, versículo 34, Éxodo capítulo 20, versículo 16 y Deuteronomio 6. Lo que Yeshua estaba citando era referente a esas escrituras, no referente al nuevo. Estaba citando referente a las escrituras que dice, amarás al prosélito, hablando respecto a los mandamientos, y dice, amarás a tu prójimo y amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu alma, con todo tu corazón. Yeshua lo que estaba citando, ¿qué era? Era lo que estaba escrito ¿dónde? En la Torá. ¿Dónde lo puedes corroborar? En las escrituras que te acabo de dar. Era referente donde Yeshua estaba citándolos. Y puedes ver, nos está hablando, y sabes que esto quitará, muchas veces hay prepotencia cuando se habla de cierta manera. ¿Cuántos hemos conocido a gente prepotente? Sabes que cuando entendemos esto y dice, amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sabes que al entender y guardar estos mandamientos sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones, quitarán a veces la prepotencia que a veces hay sobre la vida del ser humano, porque esto demostrará si soy. A veces decimos, nuestra tendencia es decir, ay, es que así soy yo, es que ya conocen que así soy yo, pero como quiera saben que los amo. Pero dile que está a tu lado, ahora tenemos enseñanza y tenemos instrucción. Por lo tanto, nuestra manera de hablar y de comportarnos debe de ¿qué? De cambiar. Porque si somos nuevas criaturas, dice que todas las cosas son hechas, dile que está a tu lado, son hechas nuevas. El viejo hombre ya no hay nada, ahora es el nuevo. Es que usted sabe que los amo, hombre. Así soy yo. Soy a veces prepotente y grito y digo todo lo que sea, pero es mi manera de mostrar que los amo. Bueno, sí, pero ahora tenemos enseñanza y tenemos instrucción y tenemos mandamientos que el Padre ha dicho que ha depositado en nuestras vidas y en nuestros corazones, para que esos mandamientos quiten la prepotencia y a veces la arrogancia que hay del corazón del hombre, para aprender a vivir amando a Yahweh con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuántos entendemos eso?
¿Qué significa amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cuántos quieren que le hablen bonito y que los traten muy bien y que los atiendan a veces como reyes y como todo? Todos, ¿verdad? Y quien diga que no, permíteme decirlo, está mintiendo, porque a veces nos hablan mal. Ay, ¿qué se cree? ¿Verdad? Si nos gustara que nos hablaran mal, pues no nos quejaríamos. A veces decimos, no, pero si nos quejamos con el trato que a veces nos dan es porque quisiéramos que nos trataran muy bien. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, ¿cómo debemos de amar a nuestro prójimo? De la manera en que quisieras que te trataran a ti, tratar al prójimo. Y vuelvo al ejemplo anterior. ¿A quién le gustaría que le griten, hey, ch, ch? Y es difícil. Hay veces que hay gente que dice, tengo mi nombre, no soy animal o algo. Y estoy yendo un poco más allá de los ejemplos. Pero dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes que por eso tenemos mandamientos y enseñanza que el Padre nos da para podernos vivir vidas, de podernos relacionar unos con los otros y poder mostrar ese amor fraternal los unos para con los otros? ¿Cuántos lo entendemos? Amén. Y por eso el apóstol Pablo dice a los hebreos, esta es la manera en que ustedes deben vivir. Esa es la manera en que ustedes deben de comportarse, porque de estos dos mandamientos depende toda la Torá, depende todo el fundamento. De estos dos mandamientos depende todo. Si tú y yo aprendemos a tener esos dos mandamientos como base sobre nuestras vidas, depende todo. Dile que está a tu lado, de esos dos depende todo. Porque si yo aprendo a amar a mi prójimo, no voy a robar a mi prójimo. Si yo aprendo a amar a mi prójimo, no voy a mentirle a mi prójimo. Si yo aprendo a amar a mi prójimo, no voy a amar a la mujer de mi prójimo. Si yo aprendo a amar a mi prójimo, no voy a blasfemar ni voy a dar falso testimonio delante de la vida de mi prójimo. Porque le amo. Por lo tanto, sé que eso no lo debo de hacer. Fíjate, al guardar uno, guardamos muchos. Y al guardar dos, guardamos todos. Dice, de estos depende toda la ley y los profetas. De esos dos depende todo. Dice Efesios, dice, porque ahora estamos edificados bajo el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿Qué significa eso? Que necesitamos la enseñanza que está en el Antiguo, tanto la enseñanza que está en el Nuevo Testamento. Porque si estamos edificados bajo el fundamento de los apóstoles, ¿quiénes fueron los apóstoles en el Nuevo Testamento? Pero si necesitamos los profetas, el fundamento de los profetas, di conmigo, fue la Torá. Los necesitamos. Dice, de ellos depende todo. Otra cosa, el amor fraternal es mostrar autenticidad. Dile que está a tu lado, debemos de ser auténticos, mostrar amor auténtico. Dice, dile de corazón. No de dientes para afuera. Ay, hermano, tú sabes que te amo. Pero un poco ladeado, ¿verdad? Y diciendo te amo. Dice la palabra que debemos demostrar ser auténticos o mostrar amor de autenticidad de corazón. No de dientes simplemente de fuera, sino ser auténticos de corazón. Juan capítulo 13, 35. Juan capítulo 13, versículo 35. Dice, por esto todos sabrán que ustedes son mis discípulos si tienen amor unos a otros. ¿Cuántos seguidores de él? Dice, y en esto sabrán que son mis discípulos. Dicen que se amarán los unos a otros o si tienen amor unos con otros. ¿Qué significa esto? Si nos amamos, debemos amarnos con hechos. Aunque la gente a veces no esté de acuerdo con nosotros.
Si en verdad amo, voy a amar a pesar de todo. Voy a amar a pesar, aunque la gente no esté de acuerdo conmigo y no le agrade, a pesar de ello, los voy a amar. Porque en esto sabrán si son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Aunque a veces haya diferencias, aún a pesar de ello. Dice, porque en eso se demostrará si son mis discípulos. Cuando hay conflicto, ¿sabes que cuando hay conflicto entre dos personas, y yo apuntaba esto, cuando hay conflicto entre dos personas, la más espiritual es aquella que se humilla y ama a pesar de? Eso es ser espiritual. ¿Cuántos espirituales? Fíjate lo interesante. Cuando hay conflicto, a veces entre dos personas, la persona que es, no quiero decir más, la persona que es espiritual es aquella que se va a humillar o se humilla a pesar de. Eso es mostrar espiritualidad. Es a pesar de que yo sé que yo estoy en lo correcto, callo. Aunque a veces se dice, ¿verdad? El que calla otorga. Y a veces es el pleito más grande, ¿verdad? No, eso es ser sabio. A veces la persona dice, y no es que se cayó porque sabe que está mal y por eso mejor se cayó, porque está mal y yo estoy bien. No, ¿verdad? En lugar de ser, eso es ser sabio, es aprender a callar. Cuando a veces la discusión está muy fuerte, decir, Padre, porque soy espiritual, callo y mejor no digo nada. ¿A cuántos el Padre nos está hablando? ¿Amén? Son cosas que vivimos a diario. ¿Sí o no? Fíjate lo que dice Juan 15. Debemos de modelar a Yeshua, o debemos de mostrar a Yeshua con nuestras vidas, con nuestros hechos. Juan 15, versículo 12. Dice, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los sé. ¿Qué dice la palabra? He amado. ¿Cómo nos amó Yeshua? Dile que está a tu lado, incondicionalmente. Y esto es bueno para el matrimonio. Amar incondicionalmente. ¿Sabes que la deteriorización relacional empieza cuando este amor dentro de la pareja o dentro del matrimonio se pierde? El amor fraternal está dentro del matrimonio, pero hay otro amor que es el amor eros. El amor eros representa lo que es referente a la intimidad, a lo sexual. Eso es el amor eros que existe dentro del matrimonio. Pero dentro del amor hay otro amor que es el amor fraternal. Y cuando no se muestre este amor fraternal es cuando empieza a haber una deteriorización, dentro del matrimonio, dentro de la relación. Cuando se pierde este amor, aunque hay ese amor que yo te decía. Se ama con paciencia y perdón. ¿Cuántos sabemos que debemos demostrar el amor los unos para con los otros, pero también dentro del matrimonio? Amén. ¿Cómo se corrige? Y esto es para cada líder, papá, mamá. ¿Cómo se corrige o cómo se enseña o cómo se instruye cuando hay este amor? Número 1. Amor, primeramente, por sobre todas las cosas. Número 2, firmeza. Número 3, con paciencia. ¿Cómo se instruye o cómo se disciplina? Y eso va dentro del liderazgo. Tanto a veces, porque hay veces líderes que son abusadores y que simplemente quieren imponer y no demuestran amor. Pero dentro de la familia también refleja eso. Porque para poder corregir y para poder enseñar, ¿qué se necesita? Y esto Pastor Hugo lo decía, y una vez me lo decía Pastor Adalia a mí. Es con amor,
con paciencia y con firmeza. Con amor. ¿Por qué primeramente el amor? Porque cuando yo corrijo, o cuando yo instruyo, cuando yo disciplino, es necesario que principalmente se conozca que sobre todas las cosas lo haces por amor, no por imponer. Cuando instruyes al hijo para que el hijo pueda obedecer y no sé lo que tú quieras, y tal vez puede decir, pastor, no tengo hijos, no los tengo. Pero eso se aprende a veces con lo que está dentro de la palabra. Cuando se muestra el amor, ¿sabes que en el libro de Malaquías, cuántos hemos leído Malaquías? Y si quieres leerlo en tu casa, por el tiempo, lo puedes leer en tu casa. En el libro de Malaquías todos conocemos las escrituras cuando Yahweh habló al pueblo de Israel y dice, maldito es toda la nación porque me habéis robado con mis diezmos y con mis ofrendas. Y uno a veces cita la escritura y dice, y qué tremendo, cómo Yahweh les llamó al pueblo y les dijo ladrones. Y les dijo que eran malditos porque le habían robado. Pero si tú empiezas a leer el capítulo 1, y vamos al libro de Malaquías, estamos ahí, Malaquías capítulo 1, fíjate cómo empieza todo el relato de Malaquías. Y después llegas hasta Malaquías 3 y puedes mirar todo lo que Yahweh habló y cómo dijo que el pueblo era maldito. Pero mira, a pesar de todas las cosas, fíjate cómo empieza, dice, la visión de palabras de Yahweh acerca de Israel por medio de Malaquías. ¿Qué es lo primero que le dice Yahweh a su pueblo? Fíjate lo primero que les dice, yo los he amado. ¿Cómo empezó la corrección de Yahweh para con el pueblo? Sepan que a pesar de cualquier cosa, yo los amo y con amor eterno los he amado. Y puedes mirar cómo Yahweh es fiel, es firme. En medio de todo su propósito puede mirarse la firmeza para con su pueblo. Y luego por último puedes mirar cómo también Yahweh les dice, pruébenme en esto. Fíjate cómo a pesar de todo les mostró el amor, mostró ser firmes para con el pueblo, pero en medio de todo también mostró la paciencia para con el pueblo y les dice, pruébenme y vean que lo que yo les digo es verdad y es cierto. Y verán si no abriré sobre ustedes las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pero ¿cómo debemos de corregir? Primeramente, por sobre todas las cosas, di conmigo, es el amor. Número 2 es la firmeza. Y número 3, la paciencia. Porque es constantemente el tener que estar exhortando, disciplinando, animando, levantando. ¿Cómo se logra eso? Siendo pacientes. Entonces entendemos que el amor es un amor incondicional, el amor fraternal es un amor incondicional y debo de amar fraternalmente, así como fui perdonado, debo de perdonar. Amar a pesar de. ¿Cuántos entendemos eso? Y la siguiente, hay muchos, voy en el 3, son como 7. Pero vamos a seguir la siguiente semana. Hay maneras en que el Padre nos muestra amar incondicionalmente los unos con los otros, pero tener ese amor fraternal sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. ¿Cuántos aprendimos un poco el día de hoy? Amén. Ahí, si podemos poner nuestras manos ahí en nuestro corazón nada más por un momento y orar. Padre, gracias, Padre, te damos, Padre. Gracias, Padre, en esta tarde por traer enseñanza, por instrucción, Padre, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre, gracias por enseñarnos, Padre, y mostrarnos, Padre, que hay un amor fraternal, Padre, como dice tu palabra en el libro de Hebreos. Que permanezca ese amor fraternal, Padre, dentro de nosotros, los unos para con los otros. Padre, haznos entender, Padre, que el amor, Padre, fraternal no es incondicional, Padre. Que el amor fraternal, Padre, todo lo puede, todo lo sufre, Padre, pero aún todo lo soporta, Padre. Ayúdanos y ayúdanos
a poderte modelar, Padre, a ti. Que de la misma manera en que tú nos amaste, poder amar, Padre, los unos para con los otros. Padre, te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua. Enséñanos y muéstranos, Padre, el verdadero amor, para darlo, Padre, para con nuestro prójimo. Padre, y si aún, Padre, te hemos fallado, ya ha habido esa arrogancia, ese orgullo, Padre, en nuestras vidas y en nuestros corazones, Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros a poder mostrar el amor, Padre, para aquella persona que está afuera. Ayúdanos a tratar, Padre, a aquella persona que no pertenece dentro de tu pueblo, pero aquella persona, Padre, que está en nuestros alrededores. Ayúdanos, Padre, a tratarlos de la misma manera que quisiéramos ser tratados, Padre. Padre, gracias, Padre, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. Y con tus manos extendidas, amada congregación, que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga sobre ti, sobre los tuyos, de su shalom. Padre, guárdales, Padre, en el hueco de tu mano, Padre, al salir de este lugar. Padre, regrésales, Padre, en shalom, Padre, con alegría y con gozos, Padre, sus corazones. Padre, y que en el nombre de Yeshua seas tú, Padre, bendiciendo la obra de tus manos de cada uno de tus hijos, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua, y todos decimos amén.